Mire, hoy tenemos una clase. Primero que todo voy a decir algo. Yo estuve revisando los trabajos que me enviaron. Como pautamos, pues no he colocado las notas. No voy a nombrar, porque estamos entre personas y adultas, pero yo les agradezco que los trabajos se hagan únicamente sobre el temario de lo que estamos hablando. Si hablamos sobre las vacas flacas, para poner un ejemplo, pues nuestro temario va a ser de las bases flacas. De repente podemos hacer una introducción de que las vacas pues nacen siendo unos becerritos y de acuerdo a la alimentación van engordando. Pero después por situaciones, de repente sea porque la tierra es muy ácida, porque puede ser que tengan escasez de alimentos, porque sea que X cosas, o sufran de alguna enfermedad, pues automáticamente ya van a perder peso y van a ser unas vaquitas flacas. A eso es lo que tenemos que, en eso tenemos que centrarnos. Y conclusiones, yo sugiero que el señor que compró esas vacas y que se le flacaron porque la llevó por una tierra muy ácida, no la puede llevar para allá. Primero porque son vacas de engorde, porque son vacas lecheras que tienen que estar en tal sitio y hacer una pequeña exposición de eso. Pero comenzar a hacer un resumen de una cantidad, cómo se hizo la vaca y que tuvo en el portal de Belén y que tuvo en el pesebre y todas esas cosas, eso ya es demasiada carpintería y no es el caso. ¿Por qué? Porque desviamos el tema y caemos en un temario que no guarda ninguna relación con lo que estamos hablando. Yo sé que ustedes tienen toda la capacidad de discernir, cosas que me agrada muchísimo, tocar temas ya de derecho internacional, tanto público como privado, tocar sobre tratados de negocios, tocar sobre todo lo que se puede hacer, pero el tema de ahorita la clase no es eso. Entonces vámonos por partes, porque resulta que vi un trabajo que, bueno, yo lo leí, por eso lo estoy diciendo que eran 40 y tantas páginas, y yo me leí las 40 y tantas páginas una a una. Y entonces vi otras que eran menos páginas. Entonces no es, en el derecho lo que abunda no es malo, pero en el medio probatorio, pero es que aquí me tocaron una cantidad de temas que no son y que eso nos van a dar un poquito de pensamiento. Independientemente de que tengamos la capacidad de ir seleccionando y ir decidiendo sobre el tema, pues vamos a tener problemas porque al final nos vamos a enredar todos. Yo, sin embargo, pues tomo en cuenta esa exposición que me hicieron de 40 y tantas hojas, las leí una a una, pero en realidad hago la corrección ahorita a objeto de que para la segunda evaluación no se me vayan a ir ahora con 90 y después se me van con 200 hojas, entonces que verás tú una semana leyendo el trabajo de una sola persona. Entonces, por favor, yo le agradezco. Quien fue, y el que, como dijo Suso, el cómico colombiano, el que entendió, entendió. Y ya entendieron quién lo hizo. Entonces, pues, pido disculpas porque el profesor Camargo, el cual es profesor también acá de la universidad, pues está hoy con un trabajo de campo, entonces me pidió 1000 disculpas para no poder asistir hoy. Porque en realidad no es porque ustedes estén presentes, es un grupo muy ameno para poder dialogar, poder discernir y poder tener la lluvia de ideas que hemos tenido hasta el día de hoy. Lamentablemente, una vez tuve yo un cargo por allá, no público, no político, era un cargo de la administración privada. Yo era vicepresidente de FEIndustria. El segundo a bordo. Siempre hacía la presa de primero, como porque el presidente pues faltaba mucho por alguna decisión que él tenía de licor y al final se lo llevó al Oriente Eterno y falleció por el licor. Pero entonces en el discurso dije yo que no podía dejar a menos de decir que cuando uno está aprendiendo las cosas están acabando. Y entonces pues yo estaba aprendiendo bastante fe de industria, pero me tocaba que entregar el periodo. Y entonces aquí pues hemos discernido, hemos aprendido un poco de parte y parte todos, pero ya está la tercera actividad y nos queda la cuarta. En la cuarta pues la vamos a discernir la semana entrante. Perdón, la otra semana, esta semana que viene no vamos a tener ninguna actividad. Ni la voy a montar asincrónica, sino la vamos a hacer a nivel en una clase sincrónica para la otra semana de este sábado que viene en 8 o de hoy en 15. En la primera actividad que nosotros contemplamos y la cual ustedes analizaron, comenzamos hablando sobre el temario de las teorías. Hemos ido llevando las cosas así para ir explicando un poquito la situación. Porque esto prácticamente, esta cátedra viene siendo es como la introducción al derecho. No es profundizar, sino solamente ir tocando temas por encima y en realidad creo que nos ha nutrido muchísimo porque independientemente que son medio cuestiones muy sencillas, eso cada quien le da valor de acuerdo a lo que tenga. Decía una persona, la cual amé mucho, que era mi abuela, fue la que me crió, decía, no importa no tener mucha ropa ni tenerla remendada, lo importante es tenerla lavada y bien aplanchada.
Y entonces, pues no importa que los temas sean muy corticos, siempre y cuando uno profundice. Y la clase de la semana pasada pues fue muy amena porque todos participamos bastante y comenzamos a discernir sobre muchos temas. En la primera actividad vimos fue sobre la existencia de las teorías. Por allí se hablaron de algunas doctrinas. En la segunda hablamos sobre lo normativo, todo control normativo. Hablamos sobre el naturalismo, hablamos sobre qué es el derecho, hablamos sobre el derecho natural, hablamos sobre los derechos naturales del hombre, tocamos cómo fluye el apoyo del derecho entre la sociedad, en la investigación jurídica, la libertad de expresión, y comenzamos a caminar y andar en ese autobús y paramos por internet. Por allá fuimos a dar. Hoy vamos a tener algo similar. Hoy vamos a hablar sobre los derechos de los estados. Hoy vamos a hablar sobre los derechos de los estados. ¿Por qué los estados tienen unos derechos? Vamos a hablar cómo se clasifican los derechos fundamentales. Y vamos a hablar un poquito sobre el concepto de limitación de los derechos fundamentales. ¿Cuándo se limitan los derechos fundamentales? Y cuándo es la clasificación y limitación de los derechos fundamentales. Y vamos a hablar de algunas cuestiones que regulan los derechos fundamentales a través del derecho internacional, porque ellos tienen una regulación, como tenemos de igual manera la constitución nuestra en cada país que regula el comportamiento. Dicen eso, ¿no? Que la constitución es la que regula las normativas, garantías procesales y todas las cosas, pero no sé qué será de cierto. Yo no sé qué será de cierto, si será verdad o será mentira. Cada quien, pues, a su manera de analítica, pues pueden estudiarlo y analizarlo si es verdad que será fiel cumplimiento a la Constitución. Yo, pues, mi criterio personal es que muchas veces no se le da criterio a la Constitución. Y no se le da ningún criterio, ningún sentido de pertenencia al ser humano, porque uno cada día se pone a ver cosas que suceden así a simple vista y a leer y a analizarlos, y entonces se pone uno a analizar si será verdad que todo esto que hemos visto en la primera teoría, la primera cátedra, perdón, en la segunda cátedra, y lo que vamos a ver ahorita sobre los derechos de los estados y los derechos fundamentales, los cuales se clasifican en absolutos y relativos, será verdad. Y me hago esta pregunta porque, como esto se trata de un doctorado de Derecho Penal y Relaciones Internacionales, pues pudiéramos ver si en realidad los estados como tal cumplen esos derechos. Y si en realidad se cumplen los derechos humanos, se cumplen los derechos absolutos y los derechos relativos de la humanidad. Y traigo a cotación esto por lo siguiente. En un país, cualquiera puede ser de la bolita del mundo, que se vulneran los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la expresión, el derecho al libre tránsito, únicamente que percibiendo unos intereses ambiciosos y personales, pues una violación a todo Estado de Derecho y a todos los tratados internacionales. Y ver imágenes que son horrorosas y que son bastante traumatizantes para las personas, ver cómo unas personas tienen que dejar todas sus pertenencias y cómo salir huyendo de lo que es suyo, simplemente porque en el mundo existe alguna mente maquiavélica que tenga la ambición de poder, de querer tomar todo como si fuera el Mesías. Deja mucho que desear. Y deja más que desear cuando vemos la mayoría de los estados mirando como si estuvieran viendo una corrida de toros y viendo el sacrificio de aquella bestia quien viste. Que allí hay un paréntesis, porque algunos dicen que la tauromaquia es un arte y es cultura de ancestros. Puede ser porque es que esos animales se crían para eso, para las corridas. Tienen una genética diferente a los demás cuadrúpedos de la especie de reses. Se crían para ello, pero es muy diferente ver lo que sucede con los seres humanos. Y se ve únicamente que es una ambición y pareciera que como que el tiempo retrocede a través de la máquina y nos lleva a los tiempos de Hitler.
que no le importaba absolutamente nada, sino era el poder que él quería obtener. Y el poder ciega. El poder ciega tanto a tantas limitantes, y me perdona porque esto es clase, estamos en un conversatorio, no estamos en una clase de pregrado, estamos simplemente haciendo un conversatorio para que fluya una lluvia de ideas, porque guarda relación con el temario que estamos haciendo, una parte introductoria. Entonces, se ve que no importa. Y los grandes organizaciones mundiales dialogan, generan una cantidad de costos a los diferentes estados para traer toda esa diplomacia a determinadas reuniones, para votar y votar y votar, y siempre hacer lo mismo. Me llama poderosamente la atención en ver esto, como también suele suceder con muchas corporaciones que aglutinan a profesionales, ya sean abogados, sean licenciados, sean periodistas, sean arquitectos, cualquier rama de educación superior tiene sus colegios, que no se llaman con las corporaciones, y que también se convierten como simplemente grupos de reuniones y crear partido de bolas criollas y grupo de dominó y voleibol, pero no le importa qué pasa con el agremiado. No le importa si el agremiado tiene ya una edad avanzada y está en un estado precario y no son ni siquiera capaces de hacer una visita gremialista. No son ni siquiera capaces de acercársele a esa persona y darle una ayuda. Que para eso existe un fondo de previsión, un dinero que está allí en caja de lo que pagamos los que somos afiliados. Entonces, así se compone y así se comportan también las grandes organizaciones mundiales ante el atroz y abominable delito de lesa humanidad que está convirtiendo contra el pueblo de Ucrania. Es bastante lamentable. Es bastante lamentable y bastante heroico. Y esto no es política, simplemente una comparación de derecho internacional. Y bastante heroico la forma como con aquella gallardía defienden su territorio y están haciendo frente. El monstruo de las 1000 cabezas atacando al pequeño y el pequeño defendiéndose, más que todo con el amor patrio y el valor. Y el monstruo de las 1000 cabezas sufriendo consecuencias que tarde que temprano la va a tener que pagar, porque la Comisión Interamericana Mundial de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Derechos Humanos, ya está aperturando investigaciones y sanciones, no como están haciendo los demás estados de aislamiento, de bloqueo de cuentas bancarias y todo, sino en la investigación sobre los delitos de lesa humanidad, que allí están simplemente a la vista. No se requiere estudiar un doctorado, ni una maestría, ni una especialización, sino simplemente cualquier ser humano que medio entienda un poquito de lo que es el derecho, pues puede sacar conclusiones que están violentando las normas de los derechos humanos. Y no solamente suele suceder por eso, suele suceder también cuando uno ve y escucha que hay normas constitucionales para los que ejercen la primera magistratura de cualquier país. Y se supone que el empleado público número 1 de cualquier país es el presidente de la República. Es la figura fundamental como el primer obrero, el primer trabajador y el hombre de ejemplo, ético y moral, porque su comportamiento y su investidura es lo que se va a reflejar entre todos los conciudadanos que habitan en ese país, sean nacionales o sean simplemente extranjeros que habitan allí. Cuando una persona presenta ciertos grados de demencia o ciertos grados de incumplimiento a las normas, pues lamentablemente, ¿qué se le puede exigir a una población? Digo esto porque ayer veía también la toma de la presidencia del presidente de Chile, el cual es el segundo en el mundo más joven en asumir un cargo presidencial, porque actualmente tiene 36 años. Y solamente le lleva en primer lugar una persona que está en una isla que tiene 27 años, pero que debe entregar el mandato ahorita próximamente, entonces que haría como el número 1. Es algo similar como el caso de la reina Isabel,
que dentro de unos días pasa a ser la reina más loable del mundo, la más vieja del mundo por sus años que tiene, ¿no? Entonces son cuestiones de farándula y cuestiones políticas que tenemos que leer para estar al tanto de ciertas cosas cuando uno le pregunta lo que es el derecho internacional. O sea, dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la clase? No, eso es derecho internacional y como tratadista de derecho internacional pues tienen que estar pendiente de todo. Alguien dijo que el que estudia derecho internacional es como el chismoso, ¿no? Y es pendiente de todo para poder manejar una gama de informaciones. Entonces, eso es importante. Y digo esto porque este joven presidente de Chile, pues, ostenta una vida de hecho con una ciudadana antropólogo también de 32 años. Y hasta hace poco ella pues no sabía si iba a ser la primera dama o no iba a ser la primera, estaba un poco reacia a ser la primera dama, porque ellos no tienen ningún estado seglar, ellos no son casados, viven en concubinato o son pareja ratos. Entonces ayer pues asumió también las riendas de la primera dama de la República del hermano país de Chile. Y entonces yo me hago una pregunta. Aquellas normativas de que hay que ser mayor de edad, que hay que tener aquello, que esto, estado seglar, ser casado, tal, pues aquello como que quedó en la borda allí porque entonces los principios éticos y morales, porque cada quien puede ir como le da la gana, pero los principios éticos y morales pues comienzan a desbarajustarse desde la máxima investidura de la presidencia de la República. Alguien dijo que no se necesitaba ser casado y simplemente estar hecho para vivir feliz y es normal, pero hay cuestiones que por normativas jurídicas deben de cumplirse a cabalidad. Perdone que esté tomando cafecito, es que todavía no he desayunado, entonces estamos tomando cafecito ahorita. Entonces, eso pues guarda relación cuando uno se pone a leer todas esas cosas, pues. También me llamaba la atención, me puse a leer por allí el estado de los presos políticos, entre comillas, que existen en mi país. Y veía con asombro cómo existen todavía detenidos 49 militares. Un gran número de componentes de la Guardia Nacional, pocos de los 4 fuerzas, porque no son sino 4 fuerzas, que son la Marina, la Guardia Nacional, el Ejército y la Aviación. No hay nada más sino, pues la Constitución establece 4 fuerzas. Y entonces veía yo que hay algunos que tienen ya boleta de libertad desde hace un año y no se le ha conseguido todavía la libertad. Y veía yo lo que leía. Algunos están detenidos en el año 2016, 2017, 2018 y todavía no han tenido la audiencia. Los mandaron para juicio y todavía están esperando la audiencia de juicio. Ya han transcurrido más de 3 y 4 años. Y aquella figura emblemática que aparece en el COC, que dice el famoso retardo procesal, ¿dónde queda? Esos llamados remedios procesales que denominamos los recursos procesales hasta llegar a la máxima investidura, que es la sala de casación penal de los tribunales, llámese corte o llámese corte penal o llámese corte Tribunal Supremo de Justicia, como se le quiera denominar, ¿dónde queda? Y si eso pasa en esos componentes que tienen sus hermanos, y me refiero a hermanos por muchas de las promociones que hoy en día tienen altos cargos en el gobierno, permiten aquello que se puede esperar con los de a pie. Pero eso solamente nos indica algo, que es que cada día tenemos que estudiar y estudiar para poder aprender cada día más, porque todo lo que se adquiere en el conocimiento es valedero y nos va a servir para el desenvolvimiento diario de la vida cotidiana. Una persona estudiosa es una persona de admirar. Y más cuando tenemos la edad que ya algunos de nosotros tenemos, pues más todavía admirar, porque si vemos muchachos de 18, 15, 20, cualquier edad, ya no quieren ni estudiar porque les da miedo agarrar un libro, les da pereza. Es bastante lamentable, porque esas son las formaciones de la generación de relevo y ya están cansados.
Entonces, dicho esta parte introductoria, pues le voy a dar el derecho de palabra a todos los participantes para entrar en la temática del día de hoy. Y toqué estos temas que toqué ahorita allí, porque es que vamos a hablar sobre los derechos de los estados y vamos a hablar de los derechos absolutos y relativos y vamos a hablar también de lo que significan estos derechos y vamos a hablar de los derechos humanos y dónde los derechos humanos tienen ciertas limitaciones y cuándo no tienen ciertas limitaciones. Y vamos a hacer un pequeño paseo por allí, por lo que se limita, se establece ciertas limitaciones que deben guardar relación con las instituciones internacionales. Dicho esto, pues, luego de esta parte de esta breve introducción, pues vamos a dar el derecho de palabra a cada uno para que haga una exposición de lo que ha pasado, lo que han analizado en el estudio y cómo les parece el tema que vamos a tocar hoy. Si quiere, comencemos con el amigo Pablo. Muy buenos días, doctor Omar. Un gusto saludarle, saludar también a Johnny, a Maoli, espero que estén bien. Gracias, Bueno, gracias. sí, o correcto, una temática importante desde el punto de vista de lo que es responder a una interrogante como es ¿quién detenta los derechos? ¿Y cómo los detenta y para qué los detenta, no? Que es ejercer los derechos, diría yo, los derechos fundamentales. En principio, pues responder desde el punto de vista individual dentro de los estados y luego verlo de cómo los estados en el escenario internacional de igual manera tienen derechos. Desde el punto de vista individual, pues tenemos derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales, hay bastante clasificación. En esto el maestro Robert Alexi ha hablado bastante sobre estos temas. Y en ambos casos, tanto las personas dentro de los estados como los sujetos del derecho internacional, pues tienen que tener esa capacidad para ser titular, decíamos en pregrado, para ser titular de derechos y obligaciones, porque cada derecho trae consigo, como aquella visión del espejo, una obligación. Pero vemos cómo, por ejemplo, en este tema que el doctor Omar nos menciona, en este conflicto entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, se vulneran los derechos que tienen las personas civiles en un espectro, en un ámbito de delitos de guerra, por ejemplo. Hablar de genocidio, de terrorismo. Y por supuesto, allí se vulneran los derechos, porque los estados supuestamente pues, participan en estas fuentes como los tratados, firman acuerdos, se comprometen, y luego es muy fácil decir que atendiendo a la soberanía o cualquier otro elemento, incumplen esas obligaciones y vulneran derechos. Entonces allí yo vería la importancia de la función de los líderes internacionales, atendiendo a lo que nos explicaba el doctor Omar, y de los sujetos del derecho internacional, no solamente los ejecutivos, no solamente los presidentes, sino también, por ejemplo, el rol que asume, por ejemplo, Vaticano, el Papa, anteriormente en los años 60, 70, 80, si medimos con los tiempos actuales, hasta dónde pesa la opinión de un líder como es el Papa, por ejemplo. Me parece que eso es importante. En segundo lugar, determinar la ética internacional, así como lo viene anunciando el doctor Omar, desde el punto de vista de que solamente lo reducen a un cumplimiento normativo y el tema axiológico queda borrado. Y finalmente quisiera indicar el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Yo creo que es un tema que parece que lo toman, como decíamos, en clase olímpicamente y se les olvida que independientemente de que el tiempo pase, estos delitos de lesa humanidad no se borran, tanto en corrupción como en tema de delitos de lesa humanidad. Estos son temas que no prescriben y que a lo largo del tiempo ha habido ya juicios, procesos a nivel internacional que les debería recordar a estos señores que actualmente están en la palestra internacional que en cualquier momento, más tarde que temprano, como decimos nosotros, pueden ser sujetos de un proceso. Así que de mi parte es fundamental hablar de los derechos de los estados, de los derechos que son absolutos, de los que son relativos. Eso ha ido cambiando a lo largo de la historia. Eso como un comentario inicial, doctor Omar. Muchas gracias, Pablo. Muy acertado su comentario. Pues sí, guarda relación con toda la temática que estamos hablando y ahí poco a poco vamos a ir discerniendo sobre el tema a medida que vamos avanzando en la clase o en el conversatorio y nos va a nutrir de parte y parte de muchos conocimientos porque cada quien pues tiene un conocimiento y un criterio personal.
La idea es que fundamentando lo que ustedes aportan con lo poco que yo pueda aportar, pues vamos solucionando siempre y dando reconocimiento en la investigación y en la academia, que es lo que nos va a ayudar siempre a nutrirnos cada día, a tener un poquito más de conocimiento, sin llegar a tener toda la verdad, porque la verdad absoluta no la tiene nadie, digo yo. Pero es muy acertado el comentario suyo de la parte de la Iglesia Católica. Y no solamente, yo le agregaría más, no solamente la Iglesia Católica, sino una cantidad de religiones que existen y cultos, porque no se hacen ningunos pronunciamientos de nadie. Todos guardan un silencio total, diríamos un silencio sepulcral. El Papa, pues, por ahí en estos días que hizo una homilía y dijo que no podía permitirse los hechos aberrantes contra el pueblo ucraniano, pero hasta ahí lo dijo, no tocó más a profundidad. Y las demás iglesias, llámese evangélicas, adventistas, budistas, como se quiere denominar, tantas que existen en este mundo, porque yo soy por un montón y por eso existen los derechos del clero en cada constitución que permite que cada quien pueda ejercer la religión que le pertenezca. Entonces, pues veo que tampoco hacen ningún pronunciamiento. Están como las famosas corporaciones con las que estamos ahorita hablando y con las grandes instituciones. Pero yo creo que el problema radica más que todo en que los que tienen el poder en hacer determinados pronunciamientos han perdido aquello que se denomina la sensibilidad humana. Cuando la gente pierde aquella cuestión de la sensibilidad humana, pues es inmune a cualquier dolor, no le importa nada. Y es lo que estábamos hablando en la clase pasada, que tocamos, que ahora se lucha mucho porque los animales pues también tienen que tener sus derechos, su respeto hacia son seres vivientes, pero pareciera que afecta más de repente a alguien que agreda a un animalito, perrito, que alguien que aborte. Entonces, todo aquello se ha ido por la borda. Y yo tampoco he visto pronunciamiento ninguno de la Iglesia Católica ni de ninguna organización religiosa en Colombia a través de estos pronunciamientos que están saliendo del aborto. No lo he visto. Aquí en mi país, pues ahora vemos un alcalde que está por encima de la Constitución. Él hizo la unión contractual de las parejas del mismo sexo y lo hizo a través de un contrato por alcaldía. Y la semana pasada se llevó a cabo, llámese entre comillas, 3 matrimonios de 6 mujeres, que es libertad de cada quien hacer lo que más le parezca, pero debe estar enmarcado entre las normas constitucionales, que es la que regula la materia, todo, volviendo a la pirámide de Heinzen, que eso está allí establecido, pero bueno, el alcalde lo hizo y ayer sacó un decreto también donde prohíbe la discriminación y prohíbe una cantidad de cosas, que eso es valedero, pero él no puede estar por encima de la norma constitucional, ni mucho menos puede estar por encima del poder ejecutivo a nivel nacional, ni mucho menos por el poder legislativo, porque quien tiene el poder legislativo es el Congreso, la Asamblea Nacional Constituyente, como se quiere denominar en cada país. Esa es la nacional, después vienen los consejos legislativos, que son los que llevan la parte legislativa en los estados, y están los alcaldes, los concejales que llevan la parte legislativa en los municipios con las ordenanzas. Pero entonces este señor pues, está haciendo todo. Algún día de repente prohibirá también la entrada al Tigre, que es el pueblo donde él es alcalde, y nadie le dice nada. Y lo más triste es que no escucho ningún pronunciamiento tampoco, ni siquiera los grandes líderes políticos, ni siquiera el presidente de la República, ni siquiera la Corte, ni siquiera la Sala Constitucional es capaz de decirle, mire, nosotros declaramos todo acto írrito de lo que está haciendo el alcalde porque es violatorio de las normas, y eso lo puede hacer la Sala Constitucional perfectamente. Y el hombre ya salió leyendo el decreto con una bermuda ahí en público y rodeado un poco muchacha ahí con unas banderas y esa cosa, dándole su vitrina publicitaria. Y la sala del Tribunal Supremo de Justicia, sea cualquiera, la Constitucional, la sala completa del Tribunal Supremo de Justicia, amén, gracias. El ciudadano fiscal, gracias. El defensor, gracias. O sea, nadie hace nada. Entonces pareciéramos que cada quien es una desorganización, cada quien hace lo que quiere. Entonces, pues, vemos que cada día es peor. El amigo Johnny. Nuevamente reiterando los buenos días para usted, doctor Omar, para el colega Pablo y para Maoli. De verdad que esta participación en estos conversatorios, como los ha definido el doctor Omar muy acertadamente,
nos permiten enriquecernos y muy humildemente le doy las gracias a los que aquí participan junto conmigo porque han permitido y permiten en realidad el fortalecimiento en el manejo de ciertos aspectos de la vida social y cotidiana. Antes de referirme puntualmente a lo que usted está mencionando, doctor Omar, quisiera hacer mención a lo que el tema en general nos ocupa. Y es que nosotros debemos observar que la concepción social a nivel globalizado, desde el punto de vista del manejo del derecho como el marco regulador de nuestras conductas, lo hemos venido trayendo siempre en una concepción curativa, no en una concepción preventiva. Nosotros no buscamos tratar de evitar los hechos y las circunstancias que se nos presentan, como el caso lamentable, el caso bélico que actualmente estamos viviendo y que nos afecta a nivel mundial, sino que simple y llanamente nos hemos concentrado en simplemente asumir una conducta silente, en no permitir participar, como bien lo dijo usted, doctor Omar, y lo reiteró el amigo Pablo, en participar, en asumir una posición crítica de los hechos que en un momento dado no están generando unas circunstancias, pero que sí se observa que las van a generar. El caso de Ucrania es un caso que no viene de ahorita, viene de 30, de 20 y tantos años atrás, y sin embargo, la comunidad internacional, por cuestiones de conveniencia o por cuestiones simple y llanamente de la no participación, de la no injerencia que en realidad no es para causar afecciones o invadir el principio de la soberanía, sino para evitar hechos tan lamentables como el que actualmente estamos viviendo. Yo considero que somos los llamados, todos nosotros, a ir involucrándonos, embulléndonos en esa nueva idiosincrasia social que nos permite la globalización, nos permite el manejo de la información de forma inmediata, en el coraje, en el evitar, en el no lamentarnos de lo que ya ocurrió, sino tratar de propiciar circunstancias, regulaciones que nos permitan de verdad mantener un equilibrio social. Tocando un poco el tema, doctor, interesante que usted hace mención con respecto a las decisiones tomadas por el señor alcalde. Hay una circunstancia que nosotros tenemos que hablar de lo que es la maleabilidad, ¿no?, del derecho. Hoy en día, sí es verdad, se han visto situaciones que para algunos de nosotros rayan en la moral, para otros pues es simple y llanamente la adecuación de la norma a de situaciones sociales bajo el marco del principio de la igualdad y la no discriminación. Lo que usted dice desde el punto de vista técnico, doctor, es muy cierto. La Constitución nuestra prevé los procedimientos, prevé cuál es la definición del matrimonio y establece unos parámetros legales que deben ser seguidos y respetados por todo ciudadano para poder dar normas, emitir normas. Y esas normas tienen que emitirse bajo la pirámide kelseniana, bajo las condiciones del poder que cada uno le corresponde para poder ejecutar o pronunciarse con respecto a regulaciones puntuales que en un momento dado puedan tener incidencia. Sin embargo, es interesante evaluarlo desde el punto de vista del derecho comparado. Nosotros aquí muy cerca, en la legislación colombiana, en nuestro país vecino, nuestro país hermano, tenemos casos muy puntuales. Está el caso ocurrido en la ciudad de Medellín, que lo llaman la trieja, yo lo llamo la cuatrieja, porque en realidad se inició con un proceso del reconocimiento de una relación estable de hecho entre 4 señores,
Posteriormente fallece uno de ellos y quedan 3, y por eso la conocemos como Trieja, donde un notario de Medellín reconoce esta relación y le da los efectos jurídicos correspondientes. Por supuesto, en Colombia la legislación en ese sentido, algunos la llaman avanzada, otros la llaman amoral, pero yo particularmente pues considero que en el respeto del marco del ejercicio de la soberanía nacional, cada uno de nosotros debe evaluarlo desde el contexto individual, pero también, por supuesto, desde una proyección hacia el equilibrio social en cuanto a la aceptación de todos y cada uno de nosotros. Sí es cierto, afecta desde el punto del criterio particular mío, afecta ciertas condiciones morales, pero no menos cierto es que desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista jurídico, hay situaciones en aspectos patrimoniales, en aspectos sucesorales, que tienen una gran incidencia, que tienen un gran vacío de regulación. El próximo sábado estaríamos hablando de 19, tendríamos clase el próximo sábado 26. Sábado 26, 6, que 3. sería la de cierre. La de cierre, sí. Y ahí pudiéramos, ahorita cuando se reúnan los demás, vamos a tocar ese temario para ir adelantando, porque es que el video siempre es un poco pesado montarlo. Algunos argumentan que es muy pesado. Sin embargo, María, la que hizo el doctorado, estaba estudiando el doctorado en Quito, de Ecuador, pues ella Sí. lo enviaba perfectamente. Entonces yo no entiendo por qué los de Ecuador lo enviaban y los de aquí en Venezuela pues no lo enviaban. Siempre se les pegaba el... Sí. pero me llamaba Yo mucho la... le hice un video a la doctora Dani y a la doctora Judita Torrealba que me pidieron también como última actividad y pude enviar normalmente. No hubo ningún problema por el peso desde aquí. Vamos a ver qué tal nos va con este. Ayer le hice uno a la doctora Judita Torrealba precisamente y era de 24 minutos. Y estoy esperando que me habilite la plataforma para enviarle. Ayer hice un video de estos, que es un recuento de todo lo que fueron la experiencia dentro de la asignatura. Es decir, que aprendió en el primer módulo, en el segundo, tercero y un ¿Sabe análisis. que eso es una copia, no? Ajá. Sí, porque el papá de la criatura es Omar Martínez. Esa Ya, modalidad fíjate. la inventé yo aquí. Entonces resulta que primero como que no le gustó mucho y siempre por ahí me decía, no, pero ¿por qué manda eso? Que eso es muy fuerte. Tal vez no es la mejor forma de poder, sin tomar en tela de juicio los participantes, que indiquen que estudiaron, que aprendieron. Porque ¿qué suele pasar? Pablo, algunos no participan siquiera en clase, entonces mandan unos trabajos bien hechos, muy bonitos, pero lo haría, se lo harían, Claro. pagaría. Entonces, como uno también fue muchacho y también uno cuando estaba por el bachillerato, pues mandaba así un trabajo, unos pagaban, otros lo llevaban a la fotocopiadora y otros no hacían nada, pero había que poner la plata. Entonces, pues es que salía mejor. Entonces, la mejor forma es un video. Y entonces, pues qué bueno Claro. que hasta ahorita me estoy enterando que ya algunos están aplicando esa modalidad del video, ¿no? Sí, la doctora Judita me dice 20 minutos mínimo. Y los primeros 10 minutos son para identificar qué vimos en la primera clase, segunda clase, cómo fue la metodología. Por lo menos con ella hicimos línea del tiempo, mapa mental sobre lo que es el origen de las teorías de las relaciones internacionales. En este caso, el segundo tema que fue un infograma fue hablar sobre el realismo, ¿Qué materia están dando ya idealismo, ustedes? se llama así, esta teoría no del derecho internacional, sino de las relaciones internacionales. Sí, las internacionales. Qué Y bueno. entonces, claro, ahí hablamos todo sobre el nacimiento del modelo wefeliano, luego hacer una línea del tiempo incluyendo la Guerra Fría, todo este poco de cosas. O sea, tiene mucha conexión con la tuya, pero ella sí nos pidió eso. Y en el último, fíjate que coinciden en que en ese video tenemos que hablar 10 minutos sobre el tema del Internet, también igual, el tema del Internet, su influencia en las relaciones internacionales, pero enfocando un tema específico. Entonces, pero ya le tenemos hecho, pero como que hubo un problema en la plataforma y no han podido ellos habilitar. Y con el doctor Lidimo Chacón estamos viendo geopolítica internacional. También estoy esperando que habilite porque Lidimo también ya mandó unos ensayos críticos, o sea, Vive la de Ecuador, ¿no? Lidimo es, no, gochísimo, Sí. porque él es de allá de San Cristóbal. Ah. Por cierto, lamentablemente perdió a su esposa con el COVID hace un mes
Y lamentable. pues, entonces está dando clase un poquito así afectado, entonces es fuerte, es fuerte. Yo No me sigo, yo imagino. sigo, yo sigo un colegio de abogados de Ecuador. Ellos Ajá, constantemente, como no recuerdo ahorita cómo es el nombre, ellos me pero es de mandan, Pichincha. no, es otro. Yo participo con ellos muchas veces, estoy pendiente cuando hacen algunas conferencias y eso, y entonces pues ellos se llaman colegio, déjenme buscarlo por aquí, creo que lo tengo aquí, mientras que llega esta gente se instala. Ayer fue la memoria y cuenta. Ayer fue la rendición de memoria y cuenta del Poder Judicial, de la función judicial. Aquí se habla de 5 funciones. Aquí ya no hay 3 poderes, sino 5 funciones. En la Constitución, aquí ya aquella tripartita del poder ya no existe aquí, sino aquí es 5 funciones. Y ayer fue la rendición de cuentas y era interesante ver, ¿no?, los resultados, que si la mediación, que si tema de... y sin embargo, el tema del retardo sigue estando visible. Ahí las estadísticas que yo veía ayer todavía están altas, están altas. Entonces, mucha garantía, mucha teoría de constitucionalismo, de mucho Estado constitucional y de derecho y de justicia, pero igualito sigue estando el retardo. Sí, no tan notorio como pasa ahorita en Venezuela, pero sí, sí existe. Pero la mediación ha servido muchísimo. Ahorita todas las universidades tienen centro de mediación, es obligatorio. O sea, ninguna universidad que tenga carrera de derecho no puede tener, tiene que tener, perdón, consultorio jurídico gratuito, es decir, la universidad tiene que tener 4 docentes que atiendan en casos que la Defensoría Pública les autoriza para que asuman el patrocinio técnico en los procesos de las víctimas. Y segundo, ese consultorio tiene que tener centro de mediación. Y nos Usted toca a sabe nosotros que, los usted sabe que docentes. ese consultorio funciona en Colombia. La Ujú. Universidad Libre tiene, te hablo de la Libre porque yo pues estudié en la Libre 3 años casi una especialización. Y entonces la Universidad Libre tiene esos consultorios en la parte civil, en la parte penal, y lo ejercen los muchachos que ya están en último año y están bajo la Perfecto. tutoría de los profesores. Y lo bueno es que les permiten ir a los tribunales y el muchacho lleva los escritos, claro, firmado y avalado por el profesor que lo presenta, porque el muchacho no tiene toda la cualidad de nota colegiado y eso, pero entonces el muchacho se va puliendo y va comenzando a tener la inclinación hacia determinada rama del derecho, ya sea civil, sea Sí, penal, sea familia, sea administrativo. Eso es muy bueno. Lamentablemente, en mi país, como dice la canción, mi país, pues aquí no existe eso. Aquí no no existe eso, porque aquí lo existe. único que existió aquí fue la católica que se inventó con Rodrigo Rivera, que fueron los semilleros, y participan los semilleros en Colombia, que es lo que hay abajo, que eso ha sido la idea de Parra Quijano, mantener los semilleros Correcto. y se ha ido extendiendo, ya vinieron por ahí de Argentina, vinieron de México, no sé si Ecuador habrán mandado semilleros, pero esa idea de cómo incentivar los semilleros y todo, a mí me gustaría de repente tocarla contigo para que le pueda impulsar a la universidad. Eso es muy bueno porque eso es ir incentivando al muchacho o a la muchacha para que le vaya cogiendo el amor a la profesión, porque muchos se introducen a estudiar el derecho y no saben ni siquiera qué es ni para qué es. Y entonces Y es, sufren una desilusión cuando están allí porque, por lo menos aquí en Venezuela es bastante fuerte el ejercicio, ¿no? Y es bastante sí, fuerte sí, sí. porque aquí se hacen unas barbaridades que uno no tiene ningún sentido y vamos a decir, se presenta ahorita en clase los otros 2 amigos que están participando para tocar un temario sobre cómo existe la tipificación mal llevada a cabo por la Fiscalía de la República. Los fiscales Ya. estadales carecen de conocimientos elementales, muchos, no todos, pero algunos carecen de elementos para tipificar el delito. Por ahí tengo un caso, de semana me llegó una señora y me planteó un problema de Sí, estafa. eso, Y entonces la ya. estafa trajo como consecuencia que la señora, pues, la llevaron, buscó un abogado, el abogado la llevó al tribunal, como que llegaron a un acuerdo reparatorio y total que la denunciante pues dijo que le debía una cantidad acta en dólares y el abogado pues le dijo que tenía que pagar esa cantidad por cuanto la otra señora no necesitaba esa plata y que ella tenía que pagarle y era su defensor, entonces pareciera que como que fuera cosa contraria, parecía que era el querellante de la parte de la víctima. Y total que le hizo firmar un poco de papeles allá en el tribunal para que la señora pagara y pues me buscaron, yo fui al tribunal y de entrada pues le hice ver a la ciudadana
que tiene el caso, a la juez le dice ver que ahí no hay ningún elemento que pueda tipificar una estafa. Le dije, doctora, yo le voy a explicar a usted someramente lo que es la estafa. Y la estafa radica en aquello que de una manera trata de persuadir y engañar a una persona, ya sea con artimañas, con promesas falsas o con algún título de valor para desprenderle de la cosa que ella posee, a cambio de no obtener ningún beneficio. Y se compromete a cumplir una obligación, la cual nunca la cumple, entonces ahí estamos en presencia de una estafa, estafó algo. Pero cuando yo voy a comprar algo que me puede costar 1.000 bolívares y a mí Pablo me recibe 10 bolívares de adelanto y le doy unos cheques para pagarle los 990 restantes y no se los cumplo, ahí no hay estafa. Ahí hay un incumplimiento de contrato de venta y eso corresponde a la jurisdicción civil. Civil. Entonces yo no puedo entender, ciudadano del juez, cómo esta señora le devuelve a su amiga, le entrega una camioneta en parte de pago y le da un poco de dinero y le queda debiendo una cantidad irrisoria y entonces esta señora acude a la fiscalía y denuncia por estafa y la ciudadana fiscal le da curso a una estafa. Y aparte de eso, el cuerpo de policía investigativa le allana la morada a la señora sin ninguna orden de allanamiento y va y le revisa toda la casa, le revisa los carros, le hace una filmación a toda la casa porque la señora no está en ese momento allí, estaba la mamá y los niños de ella. Y entonces es una violación de morada. Y a pesar de que estuve en el tribunal el día lunes hablando, ayer en la mañana hizo acto de presencia otra vez el Cuerpo de Seguridad del Estado nuevamente a hacer otra inspección. La señora pues no le abrió, la mamá, la muchacha no les abrió. Entonces ahí estamos en presencia de un terrorismo policial que afecta a la parte psicológica de la persona. Será la pregunta, Omarcito, ¿será que realmente no saben calificar la situación o será que se prestan para poder... Yo creo que hay un servicio prestado. Y entonces resulta que le digo, no, doctora, y aparte, no, porque es que entonces, doctora, yo ya presenté mi escrito para tomar el caso, pero entonces yo solicito que me haga el nombramiento, puede ser la otra semana. O sea, yo solicitar las copias del expediente y solicitar pues un tiempo prudencial para yo tener conocimiento de las actas y se pueda continuar con el proceso. Me dice, bueno, y si no, pues entonces yo envío eso nuevamente a la fiscalía para que la fiscalía haga los cargos de imputación. Entonces me llama poderosamente la atención que se fue a un tribunal a hacer un convenimiento de pago y no hay ninguna imputación. Digo, ¿por qué es tan elemental, doctora? Que mire, yo traigo acá algo que hice un vaciado del teléfono de la señora donde ella se tratan de mi amor esto, mi amor aquello. Bueno, listo, no hay problema, yo te presto la plata, tú me pagas. Una amistad recíproca allí de negociaciones. Y yo creo que el abogado que defendió a la señora, a mi cliente ahorita, lo primero que tenía que haber solicitado a la fiscalía para hacer la imputación era un vaciado de los dos celulares, tanto de la señora que denuncia como de la señora que supuestamente debe, porque ahí está la verdad verdadera, ahí están todos los mensajes que ellos tenían. Y la señora pues también ha pagado, aquí está una forma de pago que se le pagó inclusive y pidió que se le depositara en un banco colombiano en Cúcuta. Y entonces la doctora pues no sabía qué decir, bueno, está bien, entonces vamos a ver qué hacemos. Entonces fíjate que es un proceso que nace viciado y nace viciado totalmente porque resulta que el abogado que toma la defensa pues no sabe qué va a hacer. Entonces, esto nos va a llevar al inicio de la comisión que teníamos de los semilleros y de las pasantías que hacen los muchachos de quinto año, de último año de derecho, en la misma universidad que le proporciona unas herramientas. Entonces, ya el muchacho tiene que atender lo que es el derecho probatorio de un principio y cómo manejar unas pruebas. Y eso lo denomino yo las técnicas y las estrategias de la defensa. Entonces resulta que cuando no se sabe cómo manejar una defensa y no se sabe cómo se manejan los medios probatorios, pues desgraciadamente no se puede cumplir una satisfacción a favor del cliente que lo busque a uno. Entonces deja mucho que desear, deja muchísimo que desear. Aquí Omarcito se le denominan, por cierto, yo soy el coordinador de la universidad, prácticas preprofesionales. Entonces el estudiante, aquí la carrera es de 9 semestres, y en el octavo y noveno semestre los chicos tienen que ir al consultorio, efectivamente, pero no solo con docentes, sino también se contratan 4 abogados.
Los abogados manejan estos temas autorizados por la defensa pública y cada vez que hay un proceso, inmediatamente notifican. Entonces dicen, Pablito Mendoza no cumple la pensión de alimentos. Entonces el sistema arroja que yo no le estoy pagando al niño lo que estableció el sistema SUPA, que es un sistema que se lleva acá. Inmediatamente, que es un tema muy complicado, un tema complicado porque en el segundo momento que Pablo, el segundo mes, deja de pagarle, deja de depositar lo de la pensión de alimento, en este caso al niño, por el interés superior, resulta que en la ley, esta del Código de la Niñez, dice que se puede dictar la medida de apremio. Entonces yo decía, yo les preguntaba, ¿quién hizo esta ley? Porque si bien lo que se busca es meterle miedo a la persona para que pague, la pregunta mía es qué pasa cuando yo dejo de pagar, tal vez no tenga trabajo, tal vez tengo COVID, y me mandan a buscar a la casa, me detienen, y tengo 30 días allá metido hasta que yo decida y demuestre a un tribunal que yo ya me puse al día con el pago. Entonces mi pregunta es, ¿cómo yo pago si estoy privado de libertad? O sea, es Si no, que... si no paga estando libre, mucho no va a pagar tanto preso. Y entonces el niño, ¿qué logró el niño? Entonces, ¿qué sentido tiene desde el punto de vista del bien jurídico tutelado el tema de crear una norma que conduzca a la privación de libertad de un padre que no se está negando a pagar, pero que tal vez el Estado no le da trabajo, que tal vez su realidad, no todos, ¿no? En otros casos también estará el irresponsable, pero hay que estudiar bien esa política, ¿no? Esa Eso política es tan pública igual como aquí en en Venezuela, materia penal. como aquí en Entonces, sí, Venezuela. Perdón, aquí en Venezuela yo le decía, hablaba ayer con unos antier que estuve en el día lunes que voy, perdón, a los tribunales, que poco voy yo, me puse a hablar con algunos abogados que estaban allí, que me estaban haciendo algunas preguntas, y tocamos la violación de la norma del derecho civil con estas medidas de alejamiento por caso de violencia de género. sí, Es la forma más expedita en que una señora pueda quitarse del lado al cónyuge, así es. ya sea esposo o concubino, pero que tengan una vida organizada. Muy sencillo, se va simplemente para la fiscalía, dice que el tipo le tiene una vida atormentada, que le tiene un acoso psicológico, que le humilla, que le trata de pegarle pero no le pega, que le tira la comida cuando ella va a comer, bueno, que le tiene una vida insoportable y ella se está volviendo loca. Está perdiendo la noción del tiempo gracias a ese hombre que la está maltratando. Y entonces inmediatamente basta que ella diga eso para que entonces en la fiscalía le envíen al señor una citación, el señor se presenta en la fiscalía e inmediatamente le decretan una medida de alejamiento. Y el hombre tiene que salir de su casa si es que le permite sacar la ropita, si no es que se la tiran por la ventana a la señora, y la señora se queda con los bienes comunes de la unidad conyugal, Claro. y el hombre tiene que salir allí de su casa, y entonces los bienes patrimoniales obtenidos durante el matrimonio o durante el concubinato, que es de hecho de derecho, automáticamente allí se pierden. Van a la audiencia preliminar, en la audiencia preliminar pues se sigue manteniendo la medida. Muchas veces la defensa pide una audiencia anticipada para que exista allí un pequeño careo de las partes y se puede demostrar que allí no hay nada, que no existe absolutamente nada, sino un interés muchas veces de parte de la señora o la concubina que quiere casarse con los bienes, y se le demuestra fehacientemente a la juez que hubo una mala escogencia de la jurisdicción penal cuando correspondía a la jurisdicción civil, que era llegar a la conclusión de repartir esa masa conyugal y los divorcios o lo que sea, o dejar por escrito que se terminara la vida en concubinato. Y entonces hacen caso omiso a lo que usted plantea, y entonces suspenden esa audiencia y alargan más la audiencia preliminar y dura un año y medio allí. Y durante ese año y medio el hombre sigue estando por ahí en la calle sin poder acercarse ni siquiera a la urbanización donde vive, donde está su propiedad, y sin saber nada de lo que es su casa, y en su domicilio viene haciendo fiesta y bochinche y todo lo que se quiera hacer allí, y el hombre no puede acercarse. Después se va a la audiencia de la preliminar, que al fin la van a hacer, y entonces lo mandan para juicio. Pero hay una jurisprudencia constitucional que establece que es vinculante a todos los tribunales de la República, que la hizo la doctora Zuleta, que dice que la medida de alejamiento puede levantarse cuando se demuestre que hay cierta deficiencia en la aplicación de la misma por cuanto los hechos que se narran no guardan relación con lo acontecido, y que queda perfectamente que la puede solicitar la ciudadana juez, la ciudadana fiscal,
el fiscal, al juez de que lleve el caso y que él está en la condición de levantarlo. Sin embargo, los jueces de violencia de género, que por ahora son señoras, damas, entonces dicen que ya no la levantan por cuanto está primero el interior superior de la señora, porque también que para allí que para acá. Y hay algo tan elemental que es simplemente que si la señora acude a denunciar al cónyuge, al esposo, como se quiera llamar, allá a la fiscalía, pues nada le cuesta decirle, mira señora, pásese mañana, lleve la citación del señor, vengan mañana aquí al despacho, y entonces le hacen una entrevista a los dos y allí la doctora puede aplicar su psicología jurídica y tener consideración quién miente y decirle, mire señor, ustedes aquí lo que están es mintiendo, ustedes tienen un problema de convivencia, yo les aconsejo que hagan esto y esto, se hagan por la vía más expedita, terminen su unión concubinaria, terminen su unión matrimonial, repartan los bienes, busquen un abogado para que los asista, pero aquí no corresponde nosotros abrir un expediente ni perjudicar al señor, porque por otra siempre perjudican al caballero. Entonces, allí está la mala aplicación de la norma. Y allí caemos en lo que hablamos inicialmente. No existe el conocimiento para tipificar y señalar a alguien como imputado. Simplemente aléjese de la casa. Y pasa allí, si el expediente puede durar 2 años, 3 años allí, porque como no hay lesiones, no hay nada, pues ahí tiene el expediente engavetado. Le van dando prioridad primero a los actos lascivos, a las violaciones, a los homicidios. A todo eso le van dando primero prioridad. Y me llama también poderosamente la atención cuando la Constitución establece la igualdad, que es lo que hablaba Johnny hace rato, la igualdad y la imparcialidad de la justicia. Y la igualdad, hasta donde yo tengo, es que el derecho que tiene esta mano, lo tiene esta mano. Es la igualdad recíproca entre las partes. Sin embargo, en la legislación esta de violencia de género, se da el caso de un acto de violación donde está involucrado como víctima una niña de 15 años y un niño de 5, que es su hermanito. Cuando el expediente llega a la fiscalía, inmediatamente la fiscalía remite el de la niña de 15 años al Tribunal de Violencia de Género de la mujer y al del niño de 5 años que quizás fue el más violado y el que quedó de repente, todavía hay que hacerle una reconstrucción anal y todo porque tuvo desgarramientos y todo. Entonces ese expediente comienza el peregrinaje, entonces lo mandan por allá para el Tribunal de Control de Justicia Ordinaria. Porque resulta que el Tribunal de Violencia de Género es de la mujer. Entonces ya tiene que existir la separación de las causas. Una se le hace una pieza para el control normal y otra para la violencia de género. Y entonces, ¿dónde queda la igualdad? ¿Dónde queda la Constitución? Digo yo, ¿no? Entonces yo lo veo que no debería ser así. Pero cuando usted está defendiendo a alguien y resulta que hay causas, hay 2, 3 personas señaladas, pero el detenido suyo está aquí detenido en Santana y los otros están detenidos por allá vamos a hablar en El Dorado, que queda bien lejos para Bolívar. Y entonces nunca los trasladan ni hay cómo poder hacer todo el proceso a través de internet, porque tampoco existe eso aquí. Y cuando no, si lo hay, todo se va a la luz. Entonces usted le solicita al juez que por favor divida la causa para no perjudicar en el retardo procesal al que está aquí y no lo hace. No lo hace porque no se puede hacer. Pero en estos casos que son 2 niños, un adolescente y un niño, existe una división. Entonces yo creo que la aplicación de esa norma o de esa ley que tiene una cantidad de normas que yo la veo desde todo el punto de vista y siempre yo trato esto con los que hablo, yo veo que eso desde el punto de vista inconstitucional. Sí. Es inconstitucional porque se viola el Estado del Derecho Civil, se viola una cantidad de garantías que guardan dentro de la unión concubinaria o del matrimonio, que la misma cuestión establece de hecho o de derecho, se violenta todo eso, y que es la mala aplicación y el mal manejo desde el momento de la investigación. Y esta no es una ley, esta no es una ley que es nueva en Venezuela, no, esto es una ley que está a nivel del mundo, de la violencia de género. Sí. Pero yo me pongo a leer muchas veces, leo lo que sucede en España, leo lo que sucede por en determinados países y veo yo que existe una aplicación de la norma. Primero se trae allí a la fiscalía a las personas. En España se llevan primero al tribunal, el juez ordena que el fiscal llame a las partes e investigue, porque el proceso penal en España todavía lo lleva el juez.
Entonces yo no entiendo por qué aquí en Venezuela todo lo hacemos al revés. Claro. Cuando usted me habla ahorita, cuando usted Ahí me habla, aplica, Omarcito, aparte del derecho a la igualdad, que es un derecho constitucional, es que aún el ejercicio de la ponderación de derechos, el ejercicio de resolver hermenéuticamente con una interpretación correcta constitucional sistémica el tema de la colisión de principios, eso es una tarea muy difícil para nuestros aplicadores de justicia y para nuestros políticos en áreas administrativas, como el caso del alcalde. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene dos principios que son mandatos de optimización y colisionan, y usted dice, pero ¿qué principio aplico yo aquí? Yo tengo un debido proceso frente al interés superior del niño, sí, pero ¿cómo hago para ponderar que el derecho a la igualdad no quede expuesto? ¿Qué pasa en los temas de inquilinato en Venezuela ahora con ese tema de que usted no puede sacar a nadie si no le consigue casa? O un refugio que no existe en ninguna parte. Entonces usted va a un procedimiento administrativo, dura 4 años con un señor que le está vulnerando el derecho de propiedad, un inquilino que no paga, que deteriora el inmueble, que dura 4 años, y que luego el Estado sale diciendo, bueno, sí, usted ya lo puede sacar, pero tiene que conseguirle casa o tiene que buscarle un refugio o tiene que, o sea, como que ahí ese juego de, de colisión de principios, si bien la persona tiene derechos, él no puede quedar sin techo, pero ¿cómo queda el derecho de propiedad de la otra persona que no tiene tampoco dónde más vivir? Tiene que dejar a una persona que le deteriore la casa. Entonces sí veo que hay múltiples casos donde esa vulneración de derechos es propiciada por el mismo ordenamiento jurídico y por la mala aplicación, no tanto del ordenamiento, la mala aplicación del ordenamiento por servidores públicos en materia administrativa, judicial. Ese decreto es írrito ante todo evento. O sea, la única forma de legislar en Venezuela y decir yo puedo casar, que se permita el matrimonio de una persona, es bien porque la función legislativa lo establezca material y formalmente en una ley, o bien porque la Corte Constitucional genere un criterio de rango constitucional, por supuesto, que se le integre al ordenamiento jurídico y diga, bueno, cambió, se interpretó la norma tal del Código Civil, pero no por un decreto de naturaleza de acto administrativo normativo que cree que es que, en pocas palabras, el alcalde asume allí la función legislativa y de la Corte Constitucional. Se está abrogando unas situaciones que no tiene y que debería tener responsabilidad, porque todos los actos posteriores a ese acto ilícito son nulos también, de toda nulidad. Entonces le genera expectativas falsas a las personas. sí, porque esos contratos no tienen ninguna validez. Bueno, Nada. esos contratos son íritos y leoninos de todas partes. Entonces, ¿a quién va a beneficiar? Porque está fuera. Ahora, yo retomando lo que decía Johnny, que estaba comentando el caso este de Medellín, de los 4 allí involucrados, murió uno, quedan 3. En estos días también leí un caso en Colombia de un funcionario policial que está reclamando los derechos de convivencia con un sacerdote. Ya. Sacerdote es una persona bastante mayor y él pues es un muchacho joven, entonces pues está reclamando el derecho a la igualdad, a la equidad, porque es su concubino. Y él dice que tienen años en eso, en esa convivencia y pide derechos. Entonces, allí pues hay ciertas divergencias de criterios porque el uno representa algo que es sagrado y absoluto y omnipotente, que es la iglesia, y el otro representa la fuerza pública, que es el orden. Claro. Si lo vemos desde ese contexto, ¿no? Aunque cada quien con su vida hace lo que mejor le parezca. Pero entonces, habría que legislar, porque yo creo que a través de la igualdad y la equidad del derecho, pues le correspondería a la Sala Constitucional decir, bueno, vamos a permitir, si no vamos a permitir el matrimonio, pues podemos permitir que exista una relación sucesoral o de compartir derechos y bienes habidos y obligaciones cuando se puede demostrar un concubinato entre parejas del mismo sexo, sin llegar al matrimonio. Pero ya hay una norma allí que, bueno, María vive con Josefa o Pedro vive con Jesús, entonces, bueno, vamos a que repartan sus bienes porque se murió el uno y murió el otro, porque en realidad puede hacer su vida en el común, y eso pues hay que ir evolucionando en el mundo. Pero sí, debe estar, yo lo que critico es que debe estar enmarcado dentro de las normas jurídicas, porque si no está dentro de las normas jurídicas, pues es írrito. Y entonces, ¿qué es la función de nosotros como estudiosos del derecho? Pues simplemente ceñirnos lo que establece la norma.
Lo que pasa es Claro. que cuando uno, Pablo, uno trata de tocar estos temas y toca que si una cosa y toca que si otra cosa que sucede a Defensores través de del derechos mundo, humanos. entonces resulta que lo ven a uno como un crítico, lo ven como un hablador de pendejadas y dicen, oh, pero esto que hace hablar pendejadas porque eso para qué sirve. No, es que esa es la esencia de profundizar en el derecho. Claro. Desde ciencia Fíjate que ahorita, Omarcito, hay un caso ahorita, una sentencia donde hubo una pugna en cuanto a de criterios jurídicos. Cuando digo pugna en criterios jurídicos para resolver este tema de la unión de hecho, convertirlo en este tema sucesoral, que tenga sus efectos y todo lo demás acá en el Ecuador. Y esta pareja de señores, pues lleva el caso a través de una acción de protección a la Corte Constitucional del Ecuador y allí se consigue un ejercicio que ha sido el ejemplo para todas las clases de hermenéutica. ¿Por qué? Porque resulta que el juez ponente utiliza una interpretación pero tan amplia, que hay un voto salvado donde el segundo conjuez de la Corte dice, usted hizo una mutación de interpretación. Con esas palabras le señala un magistrado al otro, le dice, mire, yo no puedo estar de acuerdo, yo no voy a votar a favor de su proyecto de decisión, de sentencia, porque usted lo que hizo fue una mutación de interpretación. Usted hizo lo del sastre que le diseñó el traje al rey como él quería. Entonces usted agarró de la interpretación literal un punto, de la interpretación sistémica otro punto, de la interpretación de la Corte Interamericana otro punto y claro, le armó el reconoció vestido. y hizo el vestido. Entonces, hay un tercer voto concurrente, entonces está una gran mayoría que aprobó el proyecto, hay un voto salvado y hay un voto concurrente. Y el voto concurrente, jugando a Salomón, como siempre, llega y dice, pues yo no puedo estar absolutamente de acuerdo con el proyecto, pero tampoco estoy de acuerdo con decir que eso es una mutación de interpretación. Aquí lo que hay que atender, y se fue por las normas del derecho internacional. Y él dijo que Ecuador había suscrito con la Corte Interamericana el reconocimiento de lo que era el matrimonio, las uniones de hecho, cuáles eran los requisitos que establecían por la finalidad, porque uno de los argumentos es, no puede reconocerse esta unión de hecho porque una de las finalidades del matrimonio es procrear. Entonces llega y dice, el del juez concurrente dice, pero es que no todos los matrimonios tienen que procrear. Puede ser que María y Pedro, que son de diferentes sexos, digan, vamos a casarnos, pero no vamos a tener hijos. O no puede tener hijos. O no lo puede tener. Entonces, eso de la finalidad no es el criterio para negar la unión de hecho. Interesantísimo, tiene 88 páginas. Yo voy a ver si la consigo, se las voy a enviar Te lo agradezco, envía por correo. para Interesante. que lo vea, porque es bien interesante, ¿no? Pero viene al punto de lo que estamos hablando. O sea, cómo un derecho tiene, o cuando existe contradicción de norma o colisión de principio, dice Robert Alexia en ese caso, que la ponderación y el ejercicio de la hermenéutica es lo único que nos puede ayudar a darle sentido al resto de los derechos. Y eso es lo que no hacemos en Venezuela ni en muchos tribunales. Pero fíjate el caso nomás de que sucede con algunas parejas del mismo sexo de la farándula. Ellos se casan y alquilan un vientre, entonces tienen unos hijos que son productos con un vientre alquilado. Tenemos el caso que está en boga siempre de Miguel Bosé, que tiene sus problemas con su pareja y tienen unos hijos en común. Él tiene sus hijos del matrimonio, Miguel Bosé, el otro tiene los hijos también del matrimonio que tuvo anteriormente, pero posterior de esos hijos ellos se crearon una unión concubinaria entre los dos y entonces ellos quieren tener los derechos de los hijos, absorban derechos de parte y parte y tienen sus conflictos. Tenemos el caso de James Rodríguez que alquiló un vientre y nació su hijo. No sabía lo de James. No sabía lo de James. James es casado, James era casado con la hermana del arquero, ¿no? Sí, Ospina. James, pues, Ospina. James tiene su hijo con Daniel Ospina, que es Salomé, la niña, pero posteriormente vivía con la otra muchacha que fue la esposa también de Madalcon. Y entonces, él alquiló un vientre, la mujer le parió un hijo y él lo tiene. No fue con su pareja. Ellos se separaron, pero no hay ninguna vinculación con el niño, porque el niño pues es de él. Su espermatozoide es de él porque fue un vientre alquilado. Entonces, eso también lo hacen las parejas en común de diferentes sexos, hombre y mujer, pues si no pueden tener, pues hacen aquella cuestión que es in vitro, que es la colocación del espermatozoide para que puedan
puedan tener familia, y o alguna mujer que no tenga marido y quiera tener un hijo, pues acude también a la venta de espermatozoides y se incrusta aquello y tiene su hijo. Eso ya sería lo de menos. Lo que debería hacer es que se debería regular a través de una norma constitucional para que esto no siga por decreto. demostrándose a través del mundo internacional la violación de la igualdad y la equidad que puedan tener estas personas también a pertenecer. Por eso que yo toqué anteriormente en la primera clase aquella vivencia de dos personas que comenzaron muy corta edad, de 20 y 30 años, y llegaron a ser unos ancianos, y el uno dormía prácticamente en el hospital cuidando al otro, y el otro murió, y entonces ahí sí vinieron todos los familiares a censurar la convivencia, pero era por la parte pecuniaria. Entonces dijo, bueno, un momentico, aquí no es así, aquí los derechos los tiene el que convivió con él. Y de ahí para acá se dieron aquella cantidad de cuestiones que se han ido interpretando y se han ido subsanando en beneficio de la gente, ¿verdad? Bueno, y vamos a... y ahí es donde aplica, Omarcito, todo lo que hemos aprendido en clase con las escuelas, del positivismo, qué tipo de positivismo está aplicando allí, si es analítico, sociológico, Claro. si qué escuela está aplicando. Y por eso cuando usted nos dijo en la primera clase, yo quiero que lo que aprendan lo apliquen a los casos reales. Y entonces no es aprender qué es el irrealismo, qué es esta cosa, si no lo sabes aplicar. El naturismo, qué es la sociología, para qué sirve la sociología, y cuándo la sociología va y qué es la criminología. Fíjate que ahorita esta sentencia fue tan importante de la Corte que en Chile estas semanas, tuviste las noticias, ya se casaron la primera pareja, y incluso no solo aceptando el matrimonio, con adopción incluida. Entonces el tema laboral, el tema de la adopción y el tema de la unión, ya en Chile, ya tenemos pero no porque a un alcalde se le ocurrió por ordenanza, sino porque se normó formalmente por la seguridad jurídica, ¿no? Fíjate que en Chile se da el matrimonio de la pareja, del mismo sexo. Cónyuge, dice. Sí, pero el presidente también debería casarse. Ah, claro, imagínate. Porque es la figura número uno. Entonces hay un exabrupto jurídico. Se están permitiendo que se casen del mismo sexo, pero el presidente no se casa. Sí, y un último comentario, así que me llamó la atención la semana pasada que le iba a indicar, pero nos fuimos a otro tema. El tema aquí del aborto en Ecuador, que fue el aborto que actualmente se está permitiendo en la legislación, que la Asamblea Nacional acaba de aprobar, es el aborto por violación. Pero resulta que me puse a revisar la norma y trae un problema que no consideraron lo sustantivo y lo adjetivo. Una cosa es en lo sustantivo normarlo, tipificarlo, pero no lo armonizaron con lo adjetivo. Y fíjate que ya se están presentando problemas. ¿En qué sentido? Que la chica llega, ya no quiere tener el muchacho, dice que la violaron, se va y acusa de violación a Pedro Pérez, la fiscalía abre el proceso de investigación, y la muchacha ya con tener una copia del proceso de iniciado de investigación se va de un médico y pierde el muchacho. Resulta que a la vuelta de un mes, la fiscalía no consiguió elemento ninguno de que entienda de que fue violación. ¿Cómo queda la situación ahí? Entonces, ese vacío normativo entre los tiempos adjetivos, es decir, el proceso, no se estudió, y ahí vemos una deficiencia de cómo los que hacen las leyes no conocen los procesos, que era lo que tú me decías en un momento. Entonces, no, muy fácil decir, no, que el tema de que la muchacha que fue violada tiene derecho a abortar. Sí, está muy bien. Pero ¿qué pasa si en el proceso luego se determina que no hay elementos, no hubo violación ninguna, hubo hasta súper consentido por la muchacha fue el tema? Pero como tuvo el formalismo, la forma le ganó al fondo. Yo sigo indicando que mientras la forma le gane al fondo, no va a haber justicia. Va a haber aplicación de derecho, pero no justicia. Volvemos al tema de que al inicio de la investigación de cualquier proceso no se va al fondo. Claro. Ejemplo, una persona es detenida por dos funcionarios policiales, un funcionario policial, le coloca allí resistencia a la autoridad, le coloca lo que le viene en gana, él mismo tipifica los delitos y le entrega ese escrito con el detenido a la fiscalía lo ve y se va y lo presenta, hace los 10 presentaciones, fundamentando lo mismo que hizo el acta policial. Sí. Y entonces allí está el desconocimiento de la defensa, porque desde el momento de esa audiencia preliminar, de esa presentación, ya tienen que comenzar a manejar aquello que se llaman los remedios procesales para ir depurando los vicios que pueda tener el procedimiento. Pero entonces permiten que el proceso vaya a un vicio final. Mire, existe un recurso que es aquel famoso recurso de revisión. Sí. Su nombre lo dice, revisión. Revisión de sentencias. Sí. Entonces ese recurso puede imperar en cualquier momento y en cualquier lapso de tiempo.
porque debería ser así, porque si una persona está condenada a 20 años de cárcel y lleva 15 años ya detenido, pero él sigue insistiendo que es inocente, pues el abogado debería fundamentarle un recurso de revisión a la sala de casación o a la sala constitucional para que revise aquella sentencia. Entonces, aquel formalismo que se hace a través de una cantidad de normas, de leyes y de resoluciones, como se quiera decir, pues van en detrimento de la persona, del ser humano. Porque ejemplo tenemos nosotros acá. Nosotros tenemos que promover cualquier medio probatorio o cualquier prueba anticipada 5 días antes de la audiencia preliminar. En los procesos europeos y en el proceso norteamericano, usted inclusive en la misma audiencia puede promover un testigo. No sé, Ecuador si ya está tocando el mismo tema, pero tiene que promover los testigos en cualquier momento, porque es que a medida que va avanzando el proceso, se van determinando que pueden existir otras evidencias que pueden aún unirse al proceso. Aquí lo único que establece el código es que si se ve algunas cuestiones que guardan relación, no con la investigación, sino que de repente la persona mienta en la declaración, se le puede aperturar una averiguación porque está mintiendo. Y cuesta para que le averigüen para que le puedan aperturar una investigación. En el libro que yo tengo, en el libro que yo tengo, pues ahí se demostró que ahí mintieron. Y ahí mintieron una cantidad de profesionales y técnicos en sus peritajes, pero nunca se hizo nada. Entonces, todo eso está ahí en el famoso libro ese que se va a publicar. Entonces, a mí eso me llama la atención. Vemos cada día que el formalismo le gana a la par, impera y pasa por encima de los derechos, pasa por encima de la experiencia jurídica. Porque hay un tema por allí muy profundo que es la experiencia jurídica. Y la experiencia jurídica se adquiere a través de los años y a través del litigio. Y que cuando usted es una fuente del derecho, y cuando usted le pregunta, cuando usted le pregunta, por eso por allí hay algo que dicen que los honorarios del abogado deberán de cobrarse de acuerdo a la antigüedad que tenga en ejercicio y de acuerdo a sus estudios y a sus conocimientos. Entonces, una persona que ha tenido, excluirnos nosotros de este mundo, ¿verdad? Que Santiago como muy prerrogativo, como muy alzado nosotros en querer cobrar mucho. Entonces resulta que uno pretende cobrar unos honorarios, pero uno tiene que cobrar de acuerdo a su conocimiento. Entonces resulta que hay una persona que está recién graduada que también tiene derecho a cobrar y muchas veces cobra más que el otro. Entonces yo digo una cosa, ¿dónde está la experiencia? La experiencia jurídica que tiene el ser humano y debe ser valedera, la experiencia propia que se adquiere a través de los años. Y cuando se es juzgador, más todavía, porque si imagine una persona que tenga un abogado 25 años de experiencia, ya tiene 15 años de juez, y llega un chico recién graduado a indicarle algo en el proceso que él sabe que por sola experiencia no es así, pero simplemente como el valor, atendiendo a la forma como se va a valorar la prueba, agarran y dicen, no, bueno, pero tal, y este es el valor que tiene, y sabiendo que no es lo correcto, ni aplicando su máxima experiencia, le da la razón a esa persona. Entonces, ahí es peor, porque yo digo que la decisión en ese caso se convierte en lo que legitima la injusticia. La mala aplicación en ese sentido legitima la injusticia. En eso estoy claro. Sí, sí, sí. Bueno, los dos amigos no se conectaron, pero eso queda aquí grabado para que ellos puedan tener participación cuando vean el video. El tema de hoy teníamos los derechos de los estados, que no es nada sino aquellos derechos prerrogativos que se consideran indispensables para que el hombre pueda cumplir normalmente sus fines naturales y sociales. ¿Qué hace el Estado? Pues el Estado suscribe una cantidad de tratados y una cantidad de derechos que tiene todo Estado para que el hombre pueda cumplir sus derechos normales como son los naturales y los sociales. Los primeros derechos del hombre fueron reconocidos a través de la Constitución por vía constitucional de la primera Carta Magna que se hizo en Inglaterra. La primera Carta Magna se hizo en Inglaterra y ahí se establecieron los derechos humanos, los derechos del hombre. Algunos dicen que fue a través de la Revolución Francesa, pero no, fue a través porque la Revolución Francesa es más nueva que lo que llamábamos en el habeas corpus que hizo Juan de la Tierra. El rey Juan de la Tierra data por allá de 1600 y tanto, que es el que guarda relación con esto. Sí, eso, entonces por eso se dice que la Carta Magna, pues de Inglaterra es la que da inicio a ser reconocidos los derechos de la colectividad, en este caso los derechos humanos, que guardan relación a que el hombre tiene derecho
sobre sus fines naturales y sociales y él cierra todo. Sí, Sí, tal vez la discusión ahí, Omarcito, cuando el tiempo de la Constitución de Juan Sin Tierra, en ese caso, que es es por el tema de los estados, que algunos Sí. dicen, no, nace en Francia porque el Estado de Derecho nace en Francia, mientras que cuando estuvo esta Constitución inglesa, que empieza a reconocer derechos, era sobre la base de un Estado absolutista. Entonces, Tal vez por eso hay distintos criterios, ¿no? Pero sí son los primeros derechos que se reconocieron en Sí, señor. Inglaterra. Ujú, Eso es como ya. cuando hablamos de la tecnología industrial. Ujú, Las teorías de Keynesian de la economía son inglesas. Y el primer sí, país productor inglés, el primer país productor de la PYME, de las pequeñas empresas y todo, fue Inglaterra. Que ya. después entonces se aplicaron a través de de Estados Unidos de Norteamérica y posteriormente los países asiáticos pasaron a pero el que manejaba todas esas cuestiones fue primero Inglaterra. Entonces, eso lo vamos a ver cuando toquemos para tratados y negocios internacionales. Perfecto. Estos derechos fundamentales fueron clasificados de primera generación en civiles y políticos. Y la segunda generación se conllevan a los económicos y sociales y culturales. Pero a su vez, la tercera generación lo lleva a colectivos y de medio ambiente. Entonces, fíjate la importancia que el hombre tiene los derechos naturales y sociales en primera parte junto con los políticos y los civiles. Entonces, toda persona tiene derecho a tener sus derechos civiles como ser un ciudadano de respeto y que se le respete. Y los derechos de uno terminan donde comienzan los de los demás. Y así es en el derecho internacional. Y tienen los derechos políticos, siempre y cuando no vaya en detrimento de nadie. Pero también tiene los derechos que son colectivos. Y tengo derechos también al medio ambiente. Porque la tala discriminada ocasiona impacto ambiental. Y esas talas discriminadas van a degenerar el medio ambiente que puede afectar los derechos colectivos de una colectividad, valga la redundancia, de personas que viven cerca allí y que esa parte ambiental de árboles y talas eran sus pulmones de respiración. Y por eso cuando hablamos del medio ambiente que nació por ahí en Estocolmo en el 1940, esos tratados, siempre se ha velado por los derechos humanos, porque es que el hombre va a través del medio ambiente. Y cuando se trae detrimento a la Tierra, al planeta Tierra en tal, donde vamos con sus cuencas, con sus ríos, con sus árboles, con su naturaleza, pues va en detrimento de la sociedad y en el desarrollo humano. Entonces, vamos a ir tocando los temas porque son esos temas que vamos a discernir el trabajito que vamos a hacer como muy pequeño. Estos derechos a la vez se dividen en absolutos y relativos. Los derechos absolutos son aquellos que son imperativos al cumplimiento y a la satisfacción que se le imponga. Y los derechos relativos son susceptibles de matizar o limitar siempre cuando se restringe respectivamente tenga algún fin constitucional. Los relativos son los que van con la Constitución y que no lo pueden aplicar allí constantemente. Y los derechos absolutos son los que tengo yo como persona, que nacen conmigo mismo. Porque en el momento en que yo tengo vida, tengo derecho a la libertad, derecho a la expresión y todo, pero está relativo, tan susceptible de acuerdo a las normas constitucionales que tenga cada país. Por eso la importancia de la Constitución. ¿Qué significan los derechos absolutos? Para mí creo que no hay derecho absoluto, porque es una evidencia a partir del desarrollo de cada quien. La simple evolución del ser humano le limita a tener derechos absolutos, aunque tenga sus derechos. Por lo menos, yo tengo derechos absolutos a expresar. Derecho absoluto a la libertad de voz. Pero el que carece de la voz, pues está limitado a poder expresar. Pero tiene ese derecho. Y ese derecho está consagrado dentro de las constituciones. Fíjate cómo vamos buscando una cosa. Entonces él tiene que tener un intérprete. Si no maneja el mismo idioma, pues tiene que tener un intérprete. Y si es mudo y sordo, pues tiene que valerse un intérprete. Sin embargo, en aquel libro que yo tengo por allí, también toco ese tema porque yo solicité un intérprete y el juez de control me lo negó.
¿Por qué me lo negó? Porque la otra persona que estaba junto con esa persona investigada, pues manejaba el mismo idioma, entonces utiliza al esposo para que sea el intérprete. Entonces chocaba, porque el esposo no puede servir de intérprete de su esposa, que de repente le puede afectar, porque hay una vinculación entre marido y Aplica las mujer. mismas normas de la inhibición y De la recusación, ¿no? inhibición, claro. Porque Igual, nadie está aplica obligado a declarar, la por madre no está analogía, obligada a aplica. declarar en contra de su hijo, ni el cónyuge está obligado a declarar en contra de su esposa, ni mucho Claro, menos a servir de intérprete. Entonces, imagine usted el desconocimiento tan bestial que existió en aquel proceso. Entonces, por torpeza. eso le digo yo, eso es un derecho absoluto, pero resulta que hay ciertas posibilidades de que yo no lo pueda y me limitan. Ejemplo, una de esas. Porque yo soy, la persona es muda, sorda, pues no puede expresarse. La persona que tiene alguna deficiencia motora, que hay determinados momentos que no puede hacer determinadas cosas, pues también tiene que obtener. Y para eso está establecido a través de la norma aquella cantidad de ciencias que ayudan en el proceso penal. Está la medicina, está la psicología, está la sociología, está la psiquiatría, están también los intérpretes, inclusive intérpretes para mudos y sordos. Y están Como los el voto bilingües. asistido, como el voto Claro, asistido, Omar, con votos tiene derecho al ius sufragi, decían los sí, romanos, pero tienen no derecho. puedo ir porque entonces va y lo asiste una persona que va a ir a votar por una tendencia sin Entonces preguntarle a la va y le persona. roba el voto prácticamente en plena boca de urna y vota por el que le da la gana. Y muchas veces la persona va acompañada, si un anciano va acompañado de su hijo o de su nieta, y le dice, no, tiene que acompañarlo el que está aquí afuera. Resulta que esa es la tendencia política que le interesa, entonces agarran al pobre anciano y le marcan a lo que ellos le den en gana. Aquí en esa relatividad de derecho, Omar, la Corte en el tema indígena, aparte de la persona era sordo y mudo, era indígena. Entonces, la pura interpretación no bastaba porque tenía que sumarle la interpretación intercultural. Entonces se hablaba de revictimización, ¿no? De una persona cuando se le vulnera no una, sino dos veces los derechos. Entonces ese derecho que se supone que es absoluto, que está relativo por ser indígena, lo terminan vulnerando los jueces porque ni siquiera aplican criterio de interculturalidad, ¿no? Bueno, estos derechos absolutos y estos derechos relativos, yo le agradezco, Pablo, tomen nota a usted y los otros que están participando, para que el trabajo sea enfocado sobre los derechos del Estado. Y me voy a agilizar un poquito porque ya me han hecho señas dos oportunidades que debo recordar porque nos hemos alargado bastante y cosas que a mí me fascinan, pues, porque es que uno adquiere mucho conocimiento y nosotros no tenemos clases, nosotros tenemos conversatorios de profesionales enmarcados entre el respeto a la expresión y buscando la equidad de que cada quien pueda discernir lo que más le convenga, y el uno acota y el otro acota, y así sucesivamente va floreciendo ideas. Entonces, el temario va a ser sobre los derechos de los estados, hacer un trabajito sobre los derechos de los estados, cuáles son los derechos fundamentales, tocando los absolutos y los relativos, hacer uno de un lado y otro lado, qué es el carácter de los derechos absolutos dentro de los derechos humanos. Los derechos humanos se dice que son absolutos porque siempre vence a cualquier pretensión. El derecho humano es como el derecho interior superior del niño, que está allí, pero que muchas veces se lo vulneran. Como el ejemplo que usted daba, el papá está detenido y está preso porque no rinde la pensión de alimentos, pero si no la daba cuando estaba en libertad, mucho menos la daba preso, estando detenido. Entonces el derecho humano es absoluto porque está por encima de todo, pero desgraciadamente el derecho humano, cuando una persona la privan de libertad ilegalmente, pues le están vulnerando el derecho a la libertad, que es un derecho que nace con uno. Y entonces, pues para mí no debe ser absoluto, allí debe ser, es un derecho equitativo, porque es de acuerdo como le dé la gana aplicárselo a uno a la gente. Está cuando se puede restringir los derechos humanos. Esto lo tocamos en el viaje pasado. Los derechos humanos se pueden restringir de acuerdo a las normas constitucionales. La cuestión lo prevé cuando se puede, cuando se levantan las garantías, cuando hay problemas de pandemia, que lo hemos visto a nivel mundial, el problema de no poder viajar, el problema de poder ingresar a un país. Entonces, esos son derechos humanos, derechos de restricciones de los derechos humanos. ¿Quién señala la limitación y la restricción de los derechos humanos? Pues la señala el Estado de acuerdo a las necesidades que cada quien puede existir dentro de su territorio. Por ejemplo, en tiempo de guerras, pues también se restringen los derechos a pasar allí para que no tengan determinados problemas. Y entonces se crea aquellos que se llaman caminos o puentes humanitarios para que la gente pueda transitar, y alto el fuego, que en Ucrania hemos visto que tampoco le han parado eso y han hecho caso omiso a los canales humanitarios. Van a colocar la clasificación de limitación de los derechos fundamentales.
Y yo tenía un tema muy grande para tocar, pero lo vamos a dejar para la próxima clase. Yo quería tocarle a usted referente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quería tocar algunos temarios sobre lo que es en Chile, lo que es en México, la proclamación y notificación de los derechos humanos, pero tampoco no me dio tiempo. El concepto y limitación de los derechos fundamentales. Yo creo que con esos temitas, y si quiere, colocamos la clasificación de las limitaciones de los derechos fundamentales. La clasificación y la limitación de los derechos fundamentales se dan de acuerdo a las circunstancias. Son limitaciones ordinarias, aquellas que operan siempre, y son limitaciones extraordinarias, las que en determinado momento por cosas de emergencia se dan. Hay algunas que son ordinarias y otras que son extraordinarias. Las ordinarias, un ejemplo, se suspende el tránsito de fronteras porque hay unas elecciones presidenciales o legislaciones o elecciones. Esas son ordinarias porque están establecidas en un calendario. Y las extraordinarias por una eventualidad de tragedia, alguna cosa que pueda suceder. En estos días acá prohibieron el tránsito para la ciudad de La Fría porque hubo algo que sucedió allí, un deslave, una montañita que está allí, y eso fue una excepción extraordinaria que se dio. Cosa diferente que digan, no se puede ir para Cúcuta porque hay unas elecciones que ya esta semana cierran el puente, creo que ya lo cerraron, por las elecciones, eso son ordinarias porque se dan en determinado momento. Ya se planifica. Lo que se dio en aquella oportunidad, eso que nos trancaron el paso y pusieron allí unos trailers y eso fue algo que fue extraordinario porque eso nunca se había visto ni se podrá ver más nunca. Sin embargo, ya lo quitaron, ahora hay un criterio de interpretación por parte del gobierno colombiano que no quiere permitir el ingreso de vehículos para allá. Pero eso ya es un tema de tipo político que está afectando a la colectividad de fronteras y que llama mucho la atención cuando los intereses prevalecen, y con esto voy a cerrar la clase para que toquen ese tema, cuando los intereses prevalecen. Siempre se ha dicho que en el derecho internacional también tiene mucho que ver el interés político, que va de la mano con el interés económico y el interés no tanto social, sino el económico y el político. Para nadie es un secreto que el bloqueo financiero que sufre ahorita Rusia genera problemas desde el punto de vista de su moneda, lo cual ha obligado que ya el régimen que domina en Rusia por parte de Putin ha ya bloqueado el retiro de ciertas cantidades de dineros, que viene siendo una restricción extraordinaria, que está hablando de los ordinarios extraordinarios, es extraordinaria porque no tienen flujo de caja. Pero esto, a pesar de que es interno, ocasiona problemas a los externos. Y en este caso nuestro país sufre esas consecuencias porque la gran cantidad de cuentas que guardan relación con el oro y con el petróleo, una cantidad de ingresos, están en bancos soviéticos. Y a la vez la restricción, pues lamentablemente no hay flujo de caja para Venezuela. Entonces existe un proverbio que es muy claro, que decían los viejos, que cuando no hay plata, se acaba el amor. Y entonces trae como consecuencia que le dicen a la persona que le acabó la plata, quítate de ahí para ponerme yo. Y entonces allí sale otro proverbio, un adagio que dice, chequera mata galán, para hacer la clase folclórica. Y qué buena relación, porque yo manejo la parte académica, pero me gusta hacer las charlas y las conferencias, hacer siempre un poquito más, salir más de lo clásico y ser más dicharacheras para hacer buen entendido, porque si no uno le da sueño. Porque no hay una cosa más aburrida que ir a una conferencia y ver allí el exponente o el orador, como se le quiera decir, hablando y hablando que el artículo tal en concordancia con tal, y uno rascando y con sueño. Pero si la hace alegre, jovial, pues uno penetra en la clase y le coge gusto a la conversación. Entonces yo creo que eso es valedero. Entonces, esta semana sucedieron acontecimientos. Entonces, así es. Aquí pues sucedió eso. Se acabó el amor, se está acabando el amor porque no hay plata, y llegó otro galán, que chequera mata galán. Esta semana pasada
justamente después del día sábado, el día domingo, se dio unas reuniones con unos representantes que mandó la Casa Blanca acá a Venezuela. Y eso trajo como acontecimiento de que se ha dado una cantidad de conjeturas, algunos que no hubo reunión, otros que hubo reunión, otros que para allí, otros que para acá, pero el ciudadano presidente de la República manifestó a viva voz que sí había tenido reunión con los delegados enviados por el presidente de Estados Unidos y que cómo se había visto bonita esa reunión donde estaban las dos banderas, norteamericana y venezolana, como debía ser, como dos países hermanos. Palabras más, palabras menos, yo como venezolano y como de este país Ecuador, porque es mi patria, pues dejando a un lado las ideologías políticas, pues me parece muy satisfactorio que todo esto se vaya dando, porque cuando las cosas se dan en beneficio de todos los ciudadanos que hemos nacido o que hacen vida acá, pues uno se alegra. Si yo mañana tuviera la oportunidad de vivir en Ecuador, en España, en cualquier país del mundo, pues tengo que alegrarme por lo que sucede allí, porque esa es mi segunda patria, la que me ha recogido y la que me ha dado el cobijo y me ha dado el apoyo para mí, para mi familia, entonces debo también amarla. Uno tiene que ser agradecido con Dios y donde lo reciba. Entonces, pues yo me alegra me alegra mucho que esto esté sucediendo. Y me alegra más que se llegó a ciertas negociaciones donde el ciudadano presidente, pues a través del ente competente, dio la libertad ya a unos presos que guardan relación con la petrólea de Estados Unidos y se están aperturando unas negociaciones. Ve que me trajeron cafecito, fui y reclamé y ya me trajeron cafecito. Y Está bien. entonces guarda relación con unas negociaciones de petróleo de Venezuela para Estados Unidos de Norteamérica. Así Y para es. nadie es un secreto que el primer comprador que tenía Venezuela de petróleo era Estados Unidos. Y nuestra economía fluía a través de las compras del ingreso petrolero de Estados Unidos. Y allí éramos donde nosotros éramos la Arabia Saudita, donde la gente iba a Miami y decía, dame dos. No uno, sino dame dos. Y existía una cantidad de vuelos constantemente para Estados Unidos de Norteamérica. Y íbamos para cualquier parte del mundo y donde quiera no nos pedían ni visa. Llegaron a haber más de 100 vuelos diarios para Margarita. Cada 45 minutos salía un avión. Eso iban y venían. Me refiero a un avión por ejemplo, de avión, y más la aeropostal, más avances. Eso era constantemente. Entonces, ojalá Dios todo eso vaya fluyendo bien a beneficio de todos nosotros, independientemente de que se puedan corregir tantos equívocos que han existido en la política. Pero eso bien. Entonces, por eso, como Venezuela tiene ahorita disyuntiva allí de las reservas, el dinero, pues está quedando mal parada porque sinceramente la Unión Soviética no tiene cómo responder ahorita con esos activos que tiene Venezuela allí. Venezuela tiene que aliarse con alguien que le produzca recursos para poder avanzar y allí Estados Unidos pues está aprovechando también la situación para hacer nuevamente cómo negociaron, eso ya es cuestión de ellos, pero sí he visto que se ha adelantado las conversaciones porque ya se va a comenzar a hacer las negociaciones a través del petróleo. Ya se comenzó dando la libertad a unos de las empresas norteamericanas, PDVSA, la Clipton, que estaban aquí detenidos. Ya el presidente ordenó nuevamente restaurar la mesa de diálogo en México por parte de la oposición y por parte del Estado, las dos fuerzas que están allí. Y de igual manera, hoy la vicepresidenta de la República, la doctora Delcy Rodríguez, salió diciendo que si bien es cierto, la Unión Soviética había pedido permiso para instalar unas bases estratégicas, Venezuela había negado ese permiso. Palabras más, palabras menos, eso es derecho internacional y no es política. Claro. Pero hace unos días atrás, unos meses atrás, otro representante, para no nombrarlo del gobierno, también que tiene cierto poder político allí, diría que segundo o tercero en la línea de mando, aunque no tenga cargo de mando dentro del gobierno, sino en la asamblea, había manifestado que Venezuela era libre de colocar las bases que le diera la gana donde quisiera colocarlas. Pero hoy la vicepresidenta dijo que no, que bases no iban a dar permiso para la Unión Soviética. Entonces allí impera aquello que dice, como que se acabó el amor. Y eso sucede en la política. Y eso es aplaudible porque la política internacional
debe aplicarse siempre y cuando vaya en beneficio no de un grupo, sino que sea colectivo, en unión de un país. Y para mí, pues que bienvenido sea. Entonces, para concluir, el temario del trabajo va sobre lo que yo les indiqué, los derechos que planteé allí, solamente sobre eso. Y al final, hacen unas conclusiones sobre el tema de las negociaciones que se están adelantando con Estados Unidos y Venezuela, o Venezuela con Estados Unidos. Y decir por qué se están tocando estas conversaciones y sacar a cotación la situación que vive la Unión Soviética y en qué se ve perjudicado Venezuela. Entonces, fíjate que las cosas no hay que hacerlas al libre albedrío. Y no, usted no puede hacer las cosas demostrando que tiene un poder, porque muchas veces las cosas no se le dan. Y yo creo que Putin está perdiendo mucho más que ganar. Porque se está aislando. Ya los países asiáticos también dijeron, no, nosotros en eso no nos metemos. Usted se metió en ese meollo, ve cómo sale. China dijo, yo ahí no me meto. Porque China, volvemos a lo que hablamos en la primera clase, China tiene su ideología socialista, comunista, para ellos en cabeza de grupos, de los que dirigen. Pero su fondo, su trasfondo es mercantilista, industrial y comercial. Y si se mete en esto, se le va a bloquear todo el juego económico y también la van a ver bien dura. Y China viene de pasar ahorita un avispero grande que se le ha prendido con la cuestión del COVID y no quiere meterse en más aperocos. Entonces no se metió en eso. Y fíjate que se decía que de repente iba a aprovechar esta disyuntiva China para invadir a Hong Kong. Y no lo hizo. Entonces, China se abstuvo de meterse en esto. Japón ha estado también allí pendiente. La Unión Europea está haciendo presiones. Y entonces, sin disparar una bala, también están haciendo bastante fuerte en este apoyo que se le está dando a Ucrania. Y las grandes federaciones de deporte pues también han tomado sus decisiones. Y esto va a ser bastante fuerte. Y Venezuela, de una manera diplomática, si se quiere, quizás a través del presidente o quizás a través de su canciller, han aplicado bueno la diplomacia y dijo, bueno, si aquí tenemos este disyuntivo y estamos mal aquí, pues muy sencillo, no juego más en aquel equipo, vengo para acá porque eso es de libre albedrío. Si uno se casa con alguien y no puede convivir porque tiene ciertos problemas de carácter y la convivencia no es armónica, pues entonces, para no perjudicar, si ya se han procreado, dijo, bueno, nos seguimos amando como amigos, nos respetamos, usted hace su vida, yo hago la mía, nuestros hijos están allí, que son intocables para nosotros dos, luchemos, usted en su lado, yo lucho en el mío para ayudar a esos muchachos, mientras que sean ya hombres y mujeres, pero vamos a ser amigos. Pero no vale la pena seguir allí peleando y matándose la vida y arrastrando allí un poco muchachos, que son los que van a sufrir las consecuencias. Y los presidentes, los diplomáticos, ese es el deber de ellos. Buscar siempre el beneficio de la sociedad que ellos gobiernan sin tomar en cuenta las prebendas que puedan tener para ellos personales. Y yo creo que este paso que se está dando aquí en Venezuela a partir de la semana pasada va por buen camino. Dicho esto, pues amigo Pablo, gracias por haber estado pendiente allí. Sé que Johnny de repente, pues donde esté él, no tiene luz, porque nosotros estamos es a través de la planta, lo cual le posibilitaba a Johnny y a Maoli pues asistir a clase, que estén pendientes. De todas usted no tomó nota allí. Yo sé que usted es muy recíproco con el grupo, Pablo, la verdad que le agradezco su gentileza, pues hágale saber a ellos sobre cuál va a ser el temario y yo también se lo haré saber yo. Y quedamos para hoy, Pablito, a las 6 de la tarde, Pablito, estamos hablando para tocar algunos tópicos de esto, ¿ok? Un gran placer, muchísimas gracias. Saludos a toda Muchas su gracias familia. A usted, doctor. Y disculpe Muchas gracias, doctor, a usted. tanta disyuntiva y tanto que hablamos, pero algo tuvimos. No pudimos tocar todos los temas a profundidad porque el tiempo apremia, pero siempre hablamos bastante, que es muy importante. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo aquí de mi familia para usted también, que le estaba Muchas viendo gracias. aquí Que la pase muy bien. Mi esposa de Colón también le manda un fuerte abrazo. Su esposa de Colón. De San Juan de Colón, la señora Yasmira Rojas. Venga para acá para que le salude. La señora de San Juan de Colón, la tierra de las palmas. Hola, paisana, ¿cómo me le va? ¿Qué más de nuevo? Muy bien, doctor. Qué bueno. Ya, muchísimas gracias. Un placer. Yo tengo amigos ahí de Colón. Sí. Tengo un buen amigo que lo conozco, hicimos una especialización para él en el 2001, que lo conozco como Patepalo.
que se Ay, llama hermano. Rubén Colmenares. Claro, Ajá. claro, Rubencito es conocido mío. Yo tuve caso con Rubén. Rubén perdió la piernita yendo para allá, para San Pedro del Río. Ah, Claro, imagínese. Rubén tenía la oficina por el mercado, allá Sí, en Colón. y entonces me digo, ¿cómo era? ¿Cómo es eso? Y yo, no, pues yo iba en la moto y yo de repente sentí un frío, pues no carga, me acaba la pata atrás. Dice Rubén, Ay, siempre se cuenta. Entonces estábamos por allá en Caracas una vez y dijo, y llegó a la casa, llegamos al hotel. Entonces pues yo desconocía que tenía una pierna de palo. Entonces me dice, mira, Marcito, yo voy a acomodarme para salir, pero si quieres sale que me voy a vestir. Y bueno, ¿y qué tiene que? Pues acomódese ahí. Yo no, chamo, que tengo que acomodarme la pata de palo. Yo no puede ser, chamo, si yo tengo una pata de palo. Y Sí, entonces sí. se hace aquí el muñito, aquí eso se echa vaselina, se incrusta ahí la prótesis de palo. Y con su Sí, patica de sí. palo él baila lo más bien y camina y todo. No sé, siempre un poquito de eficiencia al caminar, pero los que no lo conocen a fondo con su patica, nadie cree que tenga una prótesis de palo. exactamente. Es mi amigo, Rubén es mi Sí, amigo. Sí tuve bueno, la oportunidad de compartir varios casos. ese es como Omar, hermano mío, el Rubén. mira, Bueno, Omarcito, un placer, mi yo le voy a señora, que la dar pasen bien. le voy a Gracias, dar igualmente, profe. Un placer. todos los apuntes se los voy a pasar a los compañeros por el WhatsApp para que todos estemos en la misma línea. Muchísimas gracias. Nos vemos en la tarde, En la Omarcito. Un sede feliz día. hablamos, chao.